Hola amigos de Tu Salud Guía, nuevamente aquí para hablar de un tema que realmente se ha convertido en una problemática mundial y es el abuso sexual. Para tratar este tema y para encontrar respuesta a muchas preguntas, tengo una invitada, ella es Lisette Toro, actualmente psicóloga de la Fundación Paula Cristina. Lisette, bienvenida a Tu Salud Guía. Hola Selene, espero que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos la oportunidad de estar hoy acá en este espacio hablando de, como tú lo mencionaste hace un momento, una problemática tan vigente y que necesita que hablemos de ella. Bueno, Lisette, y para empezar es fundamental entender qué es el abuso o la violencia sexual. Por supuesto que sí. Para definir el abuso sexual es importante identificar que se concibe como cualquier acto, conducta ejercida sobre una persona con el propósito de obtener gratificación sexual sin el consentimiento, sin la previa autorización. Cabe también resaltar que estas situaciones de abuso sexual se pueden presentar con contacto, pero también sin contacto, que es muy esclarecedor hablar de que hay abusos que no necesariamente implican el contacto piel con piel. Y si lo vemos de esta manera, vamos a empezar a entender que muchas situaciones que la sociedad de cierta manera ha llevado a normalizar pueden constituir una situación de abuso sexual. Realmente la problemática radica en eso, en normalizar todas estas conductas, es lo que pasa. Es una porción muy significativa de la problemática, el entrar a normalizar y a obviar ciertas conductas sobre hombres o también sobre mujeres, porque es el caso. Hace algún tiempo se tenía el estereotipo, el mito, de que la violencia sexual era ejercida de manera casi exclusiva sobre hombres en mujeres, y no necesariamente. Desde el trabajo que realiza la Fundación Paula Cristina hemos identificado que las situaciones de abuso son supremamente diversas, son ejercidas sobre mujeres en niños, sobre pares de hombres con otros hombres, y eso lo que hace es ampliar muchísimo más la visión y la perspectiva de lo que es una situación de abuso sexual. Bueno, Lisette, y desde la psicología, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo podemos reconocer quién es el abusador? ¿Cómo, si hay algunas características que nos permitan reconocer esa persona? Con respecto a esta pregunta me parece muy importante, porque en los espacios que hemos venido acompañando se repite cada tanto, como el deseo por identificar, por esclarecer un perfil muy específico sobre quiénes pueden llegar a ser abusadores. Y no hay una respuesta clara, porque un abusador puede ser cualquier persona, no hay un rango de edad específico, no hay un género específico, no hay una profesión en específico. Cualquier persona, cualquier ser humano puede ser potencialmente un abusador en algún momento de su vida. Por eso es lo que diferencia un abusador o no, son más que todo las dinámicas relacionales. Hay algunos factores comunes que se comparten entre personas que han ejercido violencia sexual contra un niño, una niña, un adolescente o incluso una persona mayor, y es, por ejemplo, que en el caso de los niños son hombres, mujeres que tienen una predilección por el vínculo con la infancia, ¿cierto? Juegan con el niño, pero juegan mucho más del tiempo de que cualquier adulto jugaría con el niño. Nosotros como adultos jugamos 5, 10, 20 minutos con el niño y nos cansamos. Un abusador tiene la tendencia a jugar más del tiempo, a dedicarle más tiempo a pensar en el niño, más de la cuenta. En el caso de violencia más generalizada, de violencia sexual, con la población en general, no necesariamente con la infancia, lo que se ha encontrado es que muchos abusadores han sufrido abuso en algún momento de su vida. No quiere decir que Que siempre necesariamente un abusador haya tenido que sufrir violencia sexual en su infancia, pero sí hay rasgos comunes de crianzas conflictivas, de familias disfuncionales, por ejemplo. bueno, sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta de si es muy común que el abusador haya sido abusado en algún momento de su vida, pero entonces ya nos estás diciendo que no propiamente es esto correcto. Lisette, ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Cómo están las estadísticas con respecto al abuso sexual en niños? Hablemos a nivel mundial y de pronto
focalizando un poco aquí en Colombia. Perfecto. Entonces, para empezar de una manera más macro a nivel mundial, un estudio reciente que hizo la OMS identificó que hay 120 millones de casos a nivel mundial de abuso sexual infantil. Y este dato es muy interesante, la mitad de esos casos, 60 millones de esos 120 millones a nivel mundial, pasaron en Latinoamérica. Entonces eso nos dice mucho, somos una sociedad que quizás por los estereotipos machistas, por las brechas sociales, por la desinformación, digamos que tenemos de cierta manera el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de problemáticas prosperen y vayan en aumento. Ya lo que tiene que ver con cifras a nivel nacional, lo que encontramos, estos son cifras del 2020 y del 2021, en el año todavía no tenemos cifras oficiales, pero lo que encontramos fue que en el año 2020 se presentaron más de 18.000 casos de abuso sexual infantil. En el 2021 se presentaron más de 21.500 casos, entonces contrario a lo que estamos pensando en las instituciones oficiales y privadas, no es una problemática que vaya en descenso y que se esté controlando, por el contrario, va un aumento, aumentó de un año a otro el 18%, entonces son cifras alarmantes y que nos tienen que hacer un llamado para que como adultos responsables en el caso de la infancia y de la adolescencia empecemos a desarrollar estrategias específicas más que nada para la prevención. Bueno, Liced, entonces, ¿qué están haciendo realmente los gobiernos, los profesionales del área de la salud para evitar que estas cifras sigan subiendo? Selena, realmente desde la institución consideramos que se está haciendo muy poco, se está haciendo lo mínimo posible, se está trabajando más que todo desde la legislación, ¿cierto? Pero no en términos preventivos, ya en términos correctivos. Lo hiciste, tu condena es esta, tu sanción es esta, y se está apuntando a que la condena cada vez sea más ejemplificadora para la sociedad, pero en términos de prevención se está haciendo muy poco. Ahí es donde entran las otras instituciones, quizás hacen más las instituciones de carácter privado, como en este caso la Fundación Paula Cristina, donde se trabaja netamente en la prevención del abuso. Hay instituciones, hay planes, hay programas, estamos intentando que se desarrollen, pero necesitan mucho más financiación y mucho más respaldo de las entidades que deberían ser las directamente encargadas, que son las nacionales. Lamentablemente, pero pues bueno, gracias a las entidades, como tú dices, privadas, pues logramos mantener un poquito esto. Cuéntanos, tú como psicóloga y desde el rol que cumples en la fundación, ¿cuál es ese, digamos, ese esquema de prevención que tienen? Y si es posible, quisiera saber también si es posible, si es previsible una violación. Por supuesto que sí. Eh, Lastimosamente es una problemática social que no podríamos tratar y abordar en el tema de curarla, de pararla y de erradicarla, pero en muchos casos, muchas situaciones de abuso ciertamente sí serían prevenibles y se podrían llegar a evitar. Nuestro foco de prevención desde la Fundación se basa más que nada en el fortalecimiento del vínculo afectivo. Inicialmente en educar a los adultos protectores sobre qué es el abuso sexual, sobre cómo se da. Muchas veces llegamos a los colegios, a las instituciones educativas y el papá, la mamá, el profesor, el director no tenía idea de que masturbarse en presencia de un niño es abuso, no tenía idea de que acariciar las partes íntimas del cuerpo de los niños por encima de la ropa era una situación de abuso. Entonces, primero nos enfocamos desde la educación, desde que conozcamos qué es el abuso, de qué se trata, cómo se presenta. Y después de eso pasar a lo que nosotros llamamos la principal estrategia preventiva, que es el fortalecimiento del vínculo afectivo. Los niños que tienden a ser vulnerados desde lo sexual, acá una claridad antes de, cualquier niño puede ser víctima de abuso sexual, no es el niño de escasos recursos, no es el niño tampoco de los recursos más altos, no es el niño que vive en cierto sector de la ciudad y los que viven en cierto sector no los abusan, no, cualquier niño potencialmente puede llegar a ser víctima de abuso, pero el vínculo afectivo que ese niño desarrolla con sus adultos protectores, con su familia y con sus cuidadores es fundamental al momento de prevenir, al momento de que el niño va a reaccionar ante una situación abusiva. Si hay un vínculo afectivo fortalecido, protector, donde el niño se sienta respaldado,
que vale, donde en su casa le enseñaron a decir no, donde lo escuchan cuando le hablan, donde lo validan, donde lo acompañan, donde no lo juzgan y no lo critican, vamos a tener muchas más expectativas de que se hagan las cosas bien con ese niño y que el niño sepa reaccionar de manera asertiva. Y por el otro lado, en términos del abusador, ¿qué hacer con el abusador? Crear núcleos familiares protectores, donde se hable de abuso sexual infantil. Si llegamos a una casa donde el niño conoce cómo se llaman las partes de su cuerpo, donde el niño se le escucha, donde el niño tiene un lugar en la casa, el abusador va a tener mucho menos posibilidades de acción. ¿A dónde llega el abusador? En la casa donde el niño no existe, donde el niño no es mirado, donde el niño es ignorado, donde al niño no se le cree. Entonces es como nosotros como adultos, como desarrollar todas las dinámicas necesarias para crear un entorno protector para el niño, niña o adolescente y hablar del abuso sexual, de que existe, de que sea sin contacto, de que sea con contacto y que claramente tiene consecuencias muy reales para el resto de la vida. Bueno, realmente como tú dices, es un compromiso no solamente de los profesionales, sino de las familias como tal, de educar a los niños en estos temas y poder reconocer, ¿cierto? Eh, Quisiera también que nos hablaras un poco de lo que sienten los niños desde su parte emocional y psicológica cuando son abusados sexualmente, ya sea con contacto o sin contacto, cuando tienen temor a contarlo, qué pasa y cómo manejar esta situación. Exactamente. Eso es un mito con el que nosotros también trabajamos muchísimo desde la fundación. Y es que dice, todo niño abusado va a contar que fue abusado o se va a defender del abuso o va a intentar huir del abuso y no es cierto. La mayoría de los niños que son abusados en la infancia o en la adolescencia no cuentan. Cuentan cuando ya son muy grandes, cuando ya tienen hijos y esto tiene un efecto psíquico muy fuerte. ¿Qué pasa con el niño cuando está siendo víctima de abuso? Nosotros tenemos representado en la mente que en las situaciones de abuso siempre hay violencia y no necesariamente. Y el abuso sexual con violencia es el menos frecuente. El más frecuente es el abuso sexual que se lleva a cabo por medio de la manipulación, por medio de la coerción. Entonces es ese adulto cercano que está próximo al niño con el que tiene vínculo y por medio de manipulación diciendo que es un secreto, por medio de un juego muy distorsionado y con contenido sexual, por medio de la manipulación se llega propiamente al abuso. Entonces lo que pasa en el niño es una gran confusión. El niño no está preparado en ese momento de su vida para comprender qué fue lo que pasó, para comprender qué es una penetración, para comprender de qué se trata el sexo bucogenital. No les hablamos de qué es abuso, no les hablamos de las partes públicas y de las partes privadas. Entonces el niño está hecho un caos a nivel psíquico, no comprende, sabe que algo pasó, eso le genera malestar a nivel emocional, pero no te sabría decir si algo está pasando mal. Por eso cuando le preguntas al niño, ¿algo malo te pasó? No, porque no comprende en realidad que algo malo le pasó. Entonces hay un caos, pero si en ese núcleo familiar hablamos de lo que tenemos que hablar, cuando lo tenemos que hablar, en el niño no va a haber caos, en el niño va a haber claridad. Y sé que me tocaron una parte de mi cuerpo que no se debería tocar. Y sé que ese tipo de situaciones no son normales. Y en mi casa, mi profe, mi mamá, mi cuidador me ha hablado al respecto. Entonces sé qué hacer. Entonces siempre hay una herida. Siempre queda una huella, siempre quedan consecuencias. Aunque haya sido una situación violenta o aunque haya sido una situación como de las que te acabo de contar por medio de la manipulación, siempre hay huella. Y ya las consecuencias más significativas, más graves, las empezamos a ver en la etapa adulta, ¿cierto? Donde tenemos problemas del desarrollo de la estructura de la personalidad, tenemos problemas con la conducta alimentaria, tenemos trastornos mentales y en la infancia digamos que tenemos otro tipo de comportamiento, ¿cierto? Como aversión por el adulto con el que tuvimos la situación de abuso, pérdida de control de esfínteres, terrores nocturnos, rechazo del niño a ciertos lugares. Siempre hay huellas, siempre hay señales, ya depende de la experticia y de qué tan educados estemos en estos temas para poder identificar un abuso a tiempo. Y no solamente quedan esas huellas para los niños o para la persona que fue abusada, también para su familia, ¿cierto? Ustedes también hacen ese acompañamiento a las familias, a los cuidadores. Por supuesto, cuando entran un caso a la institución por abuso sexual infantil, lo que nosotros siempre proponemos es un acompañamiento a nivel familiar, ¿cierto? Donde se incluyan todas las personas que hacen parte
núcleo próximo del niño. Entonces entra el profe o la profe que tenga el niño en ese momento, entra papá, mamá, cuidadores, hermanas y todas las personas que tengan contacto. ¿Por qué? Porque es una herida, porque es una huella, porque alrededor del niño con abuso lo que hay es mucha culpa, mucho enojo, mucha rabia y todas las emocionalidades. Se les tiene que dar un manejo y un trámite adecuado porque si no van a ser revictimizadoras de la situación de abuso del niño. Y respecto a la credibilidad de los adultos con los niños de un tema como este, o sea, muchas mamás o muchos papás quizá pueden pensar que el niño se lo inventó, no creerle, no darle la importancia que se merece. ¿Qué debemos hacer para poder evitar que estos casos vayan mucho más allá? Claro que sí, Celina. Tener claro que los niños no mienten con respecto a este tipo de situaciones. Los niños tienen en algunos momentos de su etapa de desarrollo una diferenciación no tan clara entre el mundo de lo imaginario y el mundo desde lo real, ¿cierto? Tienen una gran capacidad imaginativa. Pero si un niño llega a ti con contenido muy específico con respecto a una situación de abuso y el niño te sabe escribir aromas, y el niño te sabe escribir las texturas y te sabe escribir con detalle qué pasó y cómo pasó, eso es una bandera roja que te tiene que llamar la atención y te tiene que decir, sí pasó. Si es de pronto un contenido muy vago, entonces ahí sí nos acompañamos de especialistas. Podemos empezar un proceso de acompañamiento terapéutico que nos ayude a esclarecer si fue una situación real, imaginaria o una combinación de real o imaginario. Pero mientras más detalles tenga el niño sobre la situación abusiva, más indicadores hay de que seguramente sí fue una situación real. Muy bien entender como todo esto. Bueno, quisiera que nos contaras de pronto si un padre, una madre, un cuidador siente que de pronto un niño está en riesgo de abuso sexual, ¿qué hacer actualmente? ¿A quién podemos acudir acá en Colombia? Podemos hacer muchísimo. Lo que pasa es que aún lamentablemente nos da muchísimo miedo a denunciar. Nos da mucho miedo porque creemos que nos vamos a meter en un problema y porque tenemos situaciones sociales que ciertamente nos hacen pensar. Digamos que somos profesores de una institución educativa que queda en un barrio complicado en términos de seguridad y llega a nosotros un niño, una niña, un adolescente diciéndonos me pasó esto con la persona que coordina o que expende las drogas en todo el sector. Entonces, claro, lo primero que nosotros vamos a sentir es susto, entonces más bien yo no me meto. O hay una situación de abuso, pero en una casa vecina y el niño no es mi familiar, yo no hablo con la familia, entonces lo dejamos por fuera. Fundamental asumir ese sentido de corresponsabilidad que nos corresponde a todos los adultos que tenemos cerquita a niños, a niñas o a adolescentes, ¿cierto? Incluso hay líneas que nos permiten denunciar de manera anónima. La línea 141 de ICF está habilitada para eso. Lo podemos hacer por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico o por medio de una llamada. Lo único que necesitamos decir es la ubicación, dónde se está presentando, cuál es el nombre del niño o la niña o el adolescente y ya la institución se encarga de activar una ruta, pero siempre, siempre denunciar. Ese es el primer paso para romper los círculos de abuso, apoyarnos en instituciones especialistas, como en este caso la fundación, hablar, si es en una institución educativa, hablar con el coordinador y con la persona encargada de los asuntos psicosociales del colegio, que seguramente nos va a saber orientar, buscar, pero lo primero siempre, siempre es denunciar. Sí, es muy importante denunciar. Hay que perder el miedo porque realmente lo importante es la salud emocional y la salud física de nuestros niños. Pues en este momento estamos hablando de los niños, pero sabemos que el abuso sexual se puede presentar a cualquier edad, ¿cierto? Por supuesto, se puede presentar a cualquier edad y dolorosamente en nuestro trabajo en la fundación también nos damos cuenta de un montón, un sinfín de adultos, hombres y mujeres porque es una problemática que no distingue género, donde caen en cuenta, donde se devela una situación de abuso después de muchos años, 40, 50 años pensando que nunca había pasado nada y entramos a darnos cuenta que sí, pero lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba de abuso y era normal y la persona que sufrió el abuso creyó que así se vivía en todas las familias o que todos los profes se relacionaban así con todas las compañeritas, entonces no había claridad, pero es una situación que se presenta y que nada más el 75% de los casos, nada más el 25% de los casos es denunciado, el resto de los casos nunca se denuncia y sin embargo miren las cifras tan significativas
que tenemos. Entonces hagamos un cálculo de ese otro 75% que no se está denunciando, entonces está presente y nunca es tarde para denunciar. Los delitos sexuales en Colombia ya no prescriben, pasó hace 10 años, puedes denunciar, pasó hace 50 años, lo puedes denunciar. Sabemos que el tema de abuso sexual nos permite hablar mucho más. Es por esto que en Tu Salud Guía creamos una serie de videos con la psicóloga Lisette Toro. Espero se conecten, no se los pierdan para que aprendamos más de este tema, para que aprendamos a cuidarnos, a cuidar a nuestros niños en temas tan importantes como la salud sexual. Bueno, Lisette, cuéntanos entonces por qué no nos debemos perder estos contenidos. Súper importante porque como lo dijimos en el contenido de nuestro encuentro, la educación es el primer paso para la prevención, que sepamos de qué se trata, que sepamos cómo lo podemos abordar, cómo hacer un poquito menos difícil este tema que a veces se nos vuelve tabú, que es la sexualidad y la violencia sexual. Porque los niños, las niñas, los adolescentes y la población en general están necesitando enterarse de qué se trata todo esto. Gracias, Lisette.